Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video nuevo y hoy les traigo un caso que a mí por lo menos me parece uno de los casos más asombrosos de México. Y esta historia está considerada como el primer homicidio múltiple de la era moderna en el Estado de México. Ya pasaron 30 años desde que la familia Chávez López fue asesinada en la mañana del 2 de diciembre de 1991. Esta historia involucra a una familia entera. Los padres de la familia tenían de profesión ser profesores de escuela. No ejercían, pero era la profesión que tenían y habían estudiado. Y no solo ellos fueron las víctimas, sino que también sus 3 hijas, con quienes vivían en una residencia ubicada en la calle Volcán, en la colonia Jardines de Morelos, en Ecatepec. El único sobreviviente de esta terrible matanza fue el hijo menor, Alejandro, y él tenía tan solo 3 años de edad. Antes de empezar con esta historia, quiero decirles rápidamente que si todavía no son miembros, vayan a historiascriminales.com. Esa es mi página oficial de miembros, donde ahí van a poder ver todos estos videos sin comerciales y mucho antes de que se suban a este canal. Y tenemos una lista de videos de aproximadamente 8 videos que todavía no están en YouTube y pueden ir a aprovechar. Tienen 7 días gratis si es que quieren probar, y después de eso cuesta $4,99 por mes. Y estamos preparando un montón de beneficios. Yo sé que antes les había dicho van a tener tantos beneficios, bla 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 bla. No pude cumplir porque me pasaba trabajando, pero por eso armé un grupo de personas que van a estar a cargo de historiascriminales.com para que estos beneficios nuevos que vamos a lanzar pronto se puedan cumplir. Y además nosotros ahora les decimos a los miembros que son como productores del canal, porque realmente gracias a los pagos mensuales podemos pagar más gente, podemos hacer más producciones. Entonces por ende ustedes son como productores del canal, los que son miembros de historiascriminales.com, y por eso al final de los videos también muestro la lista de las personas que son miembros actuales en historiascriminales.com. Así que vayan, tienen 7 días para probar gratis. Si no les gusta, no hace falta que paguen, y si les gusta, obviamente yo les agradezco muchísimo porque es una manera de colaborar con todo lo que estamos haciendo en este canal y en las diferentes plataformas con este tipo de historias de crímenes. Dejo el enlace en la descripción por si quieran ir a chequear. Ahora sí, este es el caso del múltiple asesinato de la familia Chávez López. Vamos a empezar este caso por cómo describían los vecinos a esta familia mexicana. Según los vecinos, la familia Chávez López era de esas familias trabajadoras y con mucha disciplina. Ellos se levantaban todas las mañanas bien temprano para iniciar sus actividades diarias. Alejandro, el padre, ahí, para que no se confundan, el hijo también se llamaba Alejandro, el hijo de 3 años, pero Alejandro el padre tenía 33 años, él era un hombre atlético y muchos estaban de acuerdo de que era muy bueno para los negocios. Tenía una personalidad extrovertida, por eso se relacionaba muy bien con sus cercanos, le encantaba asistir a fiestas y a reuniones, y eso justamente le hacía tener cierta ventaja en el mundo de los negocios para generar oportunidades de dinero. Él era propietario de 2 escuelas con todos los niveles educativos, o sea que tenía jardín de infantes, primaria y la preparatoria. Además tenía proyectos de convertir un terreno suyo en una tienda de autoservicios, o sea que este hombre, como dijimos, tenía pasta para emprender nuevos negocios y lo hacía constantemente. Aparte de todo esto, él también reparaba y reacondicionaba vehículos americanos para revenderlos en México, y esto lo hacía como una actividad extra aparte de las empresas que él tenía. Su esposa, de nombre Febe, por su parte, era descrita como una mujer muy bella físicamente. Ella tenía 34 años al momento de los asesinatos y provenía de una familia con mucho dinero. Ella también era profesora. Recién al comienzo comenté eso, pero no ejercía este trabajo, sino que ella prácticamente ayudaba a su esposo en los negocios familiares. En estas escuelas que ellos tenían, ella se dedicaba a la parte administrativa. O sea que ambos eran profesores de profesión, pero el esposo se dedicaba a los negocios mientras que la esposa lo ayudaba con estos negocios, prácticamente. Hay que mencionar que Febe tenía una
hija de una relación anterior, que era la hija mayor, pero Alejandro la adoptó como si fuera su propia hija e inclusive le dio su apellido. Esta hija, llamada Lorena, tenía 13 años de edad y porque no era hija biológica de Alejandro, su aspecto físico era diferente al de sus hermanos. Ella era alta, tenía el cabello castaño oscuro y todos decían que parecía mayor a su edad. Luego estaban Jazmín, de 10 años, Erika, de 8 y Alejandrito, el menor y único sobreviviente de 3 años de edad. En el barrio donde ellos vivían, su casa era la que más resaltaba porque en Jardines de Morelos, por lo menos con lo que leímos y lo que era en esa época, yo no sé si esto cambió, pero esto es lo que mencionaban los artículos de esa época. Jardines de Morelos era un lugar donde había mucha gente humilde, entonces la residencia de la familia Chávez López se destacaba por su elegancia, por el tamaño y por ser bastante vistosa. A pesar de que ellos eran descritos por vecinos como una familia trabajadora, también mencionaban que casi no se relacionaban con ellos, o sea que la familia Chávez López normalmente no tenía contacto con los otros vecinos. Alejandro además no quería que sus hijos estuvieran en contacto, en comunicación, se relacionaran con los amiguitos del vecindario. Y mucho menos Lorena, que era la mayor, él no quería que Lorena se relacionara con esta gente. Y esto, al parecer, por lo menos para Alejandro, le hacía demostrar su superioridad y posición económica. Por eso, cuando ocurrió el hecho, lo primero que se investigó fue si el asesinato de la familia fue debido a un robo que terminó mal, porque estaba la posibilidad de que alguien o algunos trataran de robar la casa, o también pudo haber sido un asalto con la intención de matarlos para llevar dinero y joyas. Pero tenemos que decir que la realidad de lo que ocurrió esa noche fue mucho peor. Como mencionamos al comienzo de esta historia, el único sobreviviente fue Alejandrito. Vamos a llamarle Alejandrito para diferenciarle de su padre. Él era el hijo menor de esta familia. Él había sido encontrado a las 8 de la mañana del 2 de diciembre del año 1991 por un hombre que trabajaba como mariachi. Y este hombre había trabajado toda la noche anterior y estaba volviendo a su casa, y ahí fue cuando vio a Alejandrito, que estaba en la calle. Él estaba descalzo, estaba sucio y con la ropa llena de barro. Cuando este hombre, el mariachi, se acercó más a este niño, ahí vio que el barro en verdad no era barro, era sangre. El mariachi le preguntó qué había pasado, pero estamos hablando de un niño de 3 años que ya hablaba, pero no hilaba muy bien las palabras. Decía lo que podía, y Alejandrito le dijo que su mamá había sido operada por un doctor y que no se estaba despertando. Este hombre, que obviamente sabía quién era este niño, sabía que era el hijo de la familia Chávez López, se fue hasta su casa, que quedaba ahí cerca. Se fue a hablarle a su esposa y le dijo: mira, le encontré a Alejandrito en la calle, está lleno de sangre. Y también le comentó lo que Alejandrito le había dicho, de esto de que su madre supuestamente se había hecho una operación y no se despertaba. Entonces la esposa del mariachi fue hasta la casa de la familia Chávez López a revisar si todo estaba bien. Cuando la mujer llegó a la residencia, se dio cuenta de que la puerta delantera y la del patio estaban abiertas, pero que adentro estaba todo muy oscuro. O sea, las cortinas estaban todas cerradas. Ella se asomó a una de estas puertas, pero no se animó a entrar. Entonces salió de nuevo, agarró al chico, al niño de 3 años, y lo llevó hasta la casa del jefe de la colonia Jardines de Morelos, que quedaba enfrente a la casa de la familia Chávez López. Después varios vecinos se acercaron, empezaron a ayudar a limpiar al niño, y cuando le sacaron la ropa descubrieron que él tenía una herida menor bajo su axila, que por suerte para ese momento ya había dejado de sangrar. Luego de esto llamaron a la policía y fue así como la patrulla número 748 se hizo presente con 2 oficiales. La primera entrevista que estos oficiales hicieron fue al mariachi y a la esposa del mariachi, porque querían saber cuál era la situación. Ellos no sabían todavía quién era la familia, no sabían lo del niño. Entonces ellos comentaron y contaron esta historia de que él había vuelto del trabajo, le encontraron al niño y luego
apuntaron directamente a la casa de la familia y fue ahí cuando los oficiales entraron a la residencia a inspeccionar. Todas las cortinas, como dijimos, estaban completamente cerradas, lo que hacía que no se viera completamente nada en el lugar. Encontraron un teléfono inalámbrico en el suelo, pero este teléfono no estaba tirado, sino que estaba en el suelo sobre este dispositivo que usaban los teléfonos inalámbricos para cargarse, y estaba puesto ahí en el suelo. Después decidieron subirse las escaleras y ellos habían mencionado que no quisieron tocar nada, por eso no prendieron las luces, porque ellos no sabían de qué se trataba todo esto, entonces no llevaron los materiales como para preservar la escena, entonces decidieron no prender ninguna luz, se fueron hasta la parte de arriba y ahí fue cuando empezaron a escuchar un sonido como que había un televisor prendido. Este sonido provenía de una habitación que era la habitación principal de la casa, y cuando intentaron abrir la puerta estaba trabada, pero estaba trabada por dentro, o sea que no es que estaba trancada con llave, sino que algo muy pesado no permitía que la puerta se abriera. Cuando ellos hicieron mucha más fuerza para poder entrar, ahí fue cuando descubrieron dos cuerpos sin vida, uno encima del otro, y además estaban semidesnudos. Solo pudieron ver las heridas del primer cuerpo, que era el que estaba encima. Era un hombre con varias heridas, y una que les llamó más la atención, que era en uno de los párpados. Este hombre tenía como cortado el párpado, entonces parecía como que él estaba mirando con un ojo, pero en verdad era el corte que exponía el ojo. Rápidamente salieron de la casa para pedir refuerzos y 20 minutos después la casa estaba llena de oficiales e investigadores. El niño de 3 años fue puesto al cuidado de las autoridades esperando nuevas instrucciones de qué hacer con este menor. El primer grupo de oficiales ingresó a través del patio y les llamó la atención que 2 vehículos estaban estacionados. Uno era un Cavalier color gris y el otro era un Oldsmobile rojo convertible antiguo que parecía ser un clásico restaurado y que tenía 2 cuernos de un buey en el capot del motor. Este vehículo estaba cubierto de polvo y tenía 2 marcas de manos sobre la suciedad. Nuevamente menciono, estos oficiales, ya había mucho más oficiales en ese momento, igual decidieron no prender las luces, pero como estos 2 agentes que fueron los primeros en entrar les avisaron, las luces no están prendidas, entonces decidieron llevar linternas. Y cuando se fueron a recorrer la casa, primero vieron que en la planta baja estaba todo bastante normal. La sala, el comedor, había un cuarto también que se estaba utilizando como oficina porque tenía muchos libros. Parecía que era un cuarto que se podía usar como una habitación para que alguien durmiera, pero como había muchos libros, un escritorio, entonces pensaron que era una oficina. Y también había un baño y todos estos lugares no tenían indicios de que algo había pasado ahí. La cocina estaba como descuidada, no se alineaba con las otras habitaciones en la planta baja, porque tenía las paredes como que no estaban pintadas. Había una mesa que era de plástico y también había una olla de barro encima de esta mesa. Entonces era como el lugar más descuidado, pero dentro de todo, toda esa primera planta baja estaba ordenada, pero la cocina era como la que desencajaba con toda la casa. Eso podemos decir. Cuando subieron las escaleras alfombradas, todas las habitaciones estaban cerradas menos una, que era la habitación que estos 2 agentes habían abierto y descubrieron los cuerpos sin vida, pero todavía faltaba inspeccionar las otras habitaciones que estaban con las puertas cerradas. En el cuarto principal, los 2 cuerpos fueron identificados como el de los padres de la familia, el de Alejandro, el padre, y el de Febe, la madre. Las paredes tenían salpicaduras de sangre y en la cama había un charco de sangre en el medio, sin contar con que obviamente también había sangre en los cuerpos. En el piso, los oficiales encontraron un par de botones que habían sido arrancados de alguna camisa, y sobre la cama había una huella de un zapato sobre la sábana. Al lado de la cama de los padres había una cuna que fue donde presumieron que el niño de 3 años
solía dormir todas las noches. Luego abrieron la siguiente habitación. Por la decoración y los pósters parecía el cuarto de una niña. Había ropa tirada en todo el piso, además de un zapato deportivo sin agujetas. Sobre las sábanas encontraron cenizas de cigarrillo. En la siguiente habitación encontraron a la hija mayor, a Lorena. Ella estaba sin vida. Su cuerpo estaba recostado sobre la cama y tapada con las sábanas como si estuviera dormida. La cabecera de la cama estaba llena de sangre y el cuerpo tenía múltiples heridas. También notaron que sus manos estaban atadas con las agujetas del zapato deportivo que estaba en el suelo. Finalmente, en una última habitación que se utilizaba como depósito, encontraron a las dos hijas faltantes, igualmente con múltiples heridas y atadas con el cable de una lámpara que estaba en el lugar. Y esta fue la terrible escena que las autoridades encontraron al ingresar a la casa de la familia Chávez López. Y la pregunta era, en ese momento, ¿quién era capaz de hacer algo tan macabro y por qué? ¿Se acuerdan que al comienzo había comentado que esto podía tratarse de un robo? Pero a medida que los investigadores avanzaron en toda la casa, no se encontraron indicios de que faltara algo. Habían algunas cosas que podría ser o podría indicar de que hubo un robo, pero no era demasiado porque muchas cosas de mucho valor se habían dejado en la casa. Las tarjetas de crédito del padre seguían en la billetera, había una chequera, todas las ropas y joyas seguían ahí y además las puertas para ingresar al domicilio no tenían señales de haber sido forzadas. Los vecinos también fueron entrevistados y ellos dijeron que no habían escuchado nada, ni gritos, ni disparos, ni ninguna pelea. Luego de rechazar esta teoría de que pudo haber sido un robo, las autoridades se preguntaban si tenía que ver con envidia, porque los rumores de que la familia Chávez López no se vinculaba con los vecinos empezaba a surgir en ese momento. Las autopsias de los cuerpos dieron como resultado que los asesinatos tuvieron que haber ocurrido entre la 1 y las 3 de la madrugada de ese 2 de diciembre. También notaron que el padre de la familia era un hombre bastante corpulento, lo cual indicaría que él iba a poder defenderse y más todavía si se trataba de su familia, él iba a tratar de defender a toda su familia. Entonces ahí se teorizó que quizás no fue un solo atacante, sino que varias personas tuvieron que haber hecho esto para poder agarrar a toda la familia y poder asesinar a toda la familia, porque una sola persona no iba a poder. Esa era la teoría en ese momento. Por otra parte, en las manos de Febe, los peritos encontraron diversas heridas punzantes, como si ella se hubiera tratado de defender o tratar de proteger a su esposo. Las autopsias de las menores también dieron información relevante. Por ejemplo, la mayor de las hijas había sido abusada y las cenizas en la cama daban a entender que el atacante, luego de realizar el abuso, tuvo el tiempo para fumar un cigarrillo. Una de las menores tenía sangre en la planta de los pies, que indicaría que o pisó la sangre o alguien la arrastró y los pies pasaron por la sangre de alguien en esa residencia. También el nudo utilizado para atar las manos era particular, era un nudo estudiado y también difícil de desatar. Y ahora vamos a un dato importante en esta investigación. Febe, la madre asesinada, tenía una hermana que estaba de novia con el hijo del gobernador de esa época, entonces había mucha presión para resolver este caso. En un momento inclusive se llegó a amenazar a los encargados de la investigación de que si no resolvían el caso se iban a quedar sin trabajo. A pesar de esta presión y con todos los intentos de encontrar a los culpables, haciendo interrogatorios, buscando más evidencias, nada parecía llevar a los autores de este quíntuple asesinato. Pero los investigadores por lo menos pudieron armar una línea de tiempo de lo que la familia había hecho el día anterior. En la noche del 1 de diciembre de 1991, la familia Chávez López había asistido a la fiesta de 15 años de la hija de una de las docentes que trabajaba en las escuelas que ellos eran dueños. Esta mujer era profesora de natación en una de estas escuelas y gracias a testigos pudieron corroborar que la familia Chávez López se había retirado de esta fiesta a eso de las 10 de la noche. Un amigo de la familia fue el que los llevó de vuelta a la residencia, pero solo había dejado a la madre y a los hijos. Ellos ingresaron a la casa mientras que el padre con este amigo decidieron ir a un bar.
A eso de las 11:30 de la noche, Alejandro el padre y este amigo ingresaron a un bar llamado El Dragón Rojo. Ahí bebieron mucho y también conocieron a una bailarina del local. A eso de la 1:30 de la mañana se retiraron del bar con esta mujer. El amigo llevó a Alejandro hasta su casa y ellos confirmaron que lo vieron entrar a la residencia a eso de las 2 de la madrugada aproximadamente. El problema era que Alejandro se había olvidado de sus llaves, entonces decidió ingresar a través del patio por un balcón que llevaba a su habitación. Según los investigadores, Alejandro se subió encima de uno de los vehículos, que fue cuando al parecer dejó esas marcas de manos para poder alcanzar el balcón. Cuando logró meterse a la habitación, se habría arrancado la camisa por estar borracho, y ahí fue cuando se encontraron estos botones en la escena del crimen que se habrían desprendido por este movimiento. La decisión de Alejandro de hacer todo esto para entrar a la casa fue bastante cuestionada también, porque fácilmente él podría haber tocado el timbre o levantado a su esposa para que le abriera la puerta, pero los investigadores creen que él simplemente estaba borracho y fue una decisión que tomó en el momento y quizás no quería que su esposa lo viera así de borracho o levantar a toda su familia al llamar a la puerta. En ese momento los medios de comunicación ya estaban especulando un montón de cosas con esta historia. Ellos habían dicho que Alejandro estaba involucrado en el narcotráfico, también habían dicho que el culpable había sido alguien o alguno de los empleados de una de estas escuelas y que supuestamente ellos cobraban muy poco y también hace poco tiempo ellos habían sido despedidos de manera injustificada. Entonces, los medios de comunicación estaban llenos de teorías. Había otra también que decía que ellos habían hecho una fiesta de lujo y que también había ritos satánicos. Ustedes saben, cuando estas historias salen a la luz, los más carroñeros son los medios de comunicación que se inventan cada cosa para vender o conseguir más audiencia en la televisión y la radio, porque estamos hablando de los años 90, no había internet, o sí había, pero no estaba tan evolucionado. Entonces, obviamente, todo esto para conseguir más audiencia. De igual manera, eran puras especulaciones del momento y no se acercaban, pero ni ahí, a lo que realmente pasó en la madrugada de diciembre. A esta altura, lo que quedaba era tratar de sacarle más información al hijo de 3 años, que era bastante difícil porque, como comentamos, él apenas hilaba palabras y lastimosamente, a pesar de que le pusieron imágenes de sospechosos, de vecinos, de conocidos de la familia, el niño nunca pudo dar una respuesta concreta de qué fue lo que había pasado esa noche. Él solo repetía que su mamá había sido operada y por esta razón lo pusieron bajo tratamiento psicológico. Pero poco después se hicieron los primeros arrestos. El primer detenido fue el amigo de esta familia de nombre Salvador Galarza, quien había llevado a Alejandro a su casa luego de este bar que fueron en esa noche. Sus declaraciones tenían contradicciones y además omitió la parte de que Alejandro supuestamente tenía una amante. Esta mujer también fue cuestionada, fue interrogada y ella declaró que ella nunca había tenido alguna relación ni relaciones con Alejandro y que él simplemente iba a este bar donde ella trabajaba para tomar y que en varias ocasiones habían estado juntos hasta altas horas de la madrugada. Estas fueron sus declaraciones. Aquí se generó la hipótesis de que pudo haber sido un asesinato por celos por parte de esta mujer, pero la verdad es que no habían evidencias concretas, todo era circunstancial. Entonces descartaron a Delia y a Salvador como los principales sospechosos. Luego de esto, cuando este hombre y esta mujer ya no eran sospechosos de este crimen, los investigadores encontraron una carta que había escrito la hija mayor, Lorena, que tenía 13 años en ese momento, y en esta carta ella describía que estaba muy triste, y esto llevó a los investigadores a entrevistar a sus compañeros de colegio. Ahí ellos se enteraron que, a pesar de la posición económica del padre, los hijos eran el centro de burlas de sus compañeros porque iban al colegio con ropas viejas y gastadas, y hay que tomar en cuenta, ellos iban a un colegio privado, entonces era gente de mucho dinero, pero por alguna razón
Alejandro no gastaba dinero en sus hijos. Esto es lo que se entiende con esta parte de la investigación. También empezaron a suponer que quizás este señor Alejandro no tenía el dinero que decía que tenía. Y aquí fue cuando se descubrió que Alejandro en verdad era una persona que realizaba actividades poco legales con sus negocios. Por ejemplo, en una ocasión contrató a un arquitecto para que diseñara su piscina para una de las escuelas, y él lo que hizo fue decirle a este arquitecto de que le hizo todo el proyecto. Por alguna razón no le cobró, seguramente habrá sido por recomendación. Entonces el arquitecto le hizo el proyecto, porque yo tengo entendido que los arquitectos te cobran por los proyectos, justamente por lo que voy a contar ahora. Pero este arquitecto le hizo el proyecto de la piscina completamente gratis, le mostró y pensó que le iba a contratar como para trabajar en este proyecto, pero Alejandro le dijo que él no tenía dinero y que simplemente iba a dejar el proyecto en la nada. Pero lo que hizo fue agarrar los planos, contrató a albañiles y así construyó la piscina, salvándose de este gasto del arquitecto. Y este es simplemente un ejemplo, porque hay muchos más de actividades o cosas que hacía Alejandro y que podemos decir que eran estafas, y estas personas terminaban sin recibir dinero por trabajos que hicieron, y de esa manera Alejandro se ganó muchos enemigos. El 17 de marzo de 1992, los investigadores recibieron una llamada anónima de una mujer que dijo que ella sabía quién era el asesino de la familia Chávez López, y dio un nombre. Este nombre que dio era José Julio Cipriano Luna, y también dio una dirección de dónde poder ubicarlo. Como no tenían nada más de evidencias y habían pasado más de 3 meses desde los asesinatos, decidieron seguir con esta línea investigativa por las dudas. José Julio Cipriano Luna tenía 28 años y trabajaba como hojalatero arreglando chapas de automóviles. Se había mudado a lo de sus padres a la Ciudad de México a finales de 1991, pero antes estuvo en la zona de Ecatepec, muy cerca de la casa de la familia Chávez López, que coincidentemente el padre, si se acuerdan, dijimos que restauraba vehículos, solía necesitar estos servicios que justamente este joven hacía o se dedicaba a hacer. El 20 de marzo, 3 días después de esta llamada anónima, se hizo un operativo para arrestar a José Julio Cipriano, quien vivía en Colonia Santa María Maninalco, o por lo menos según la declaración de esta mujer que llamó de manera anónima. Como sabían que en ese lugar vivía con sus padres, que además tenían una tiendita en la casa, decidieron ir como civiles para preguntar por él y así arrestarlo sin armar mucho desastre. Cuando llegaron a la tienda preguntaron por él porque supuestamente necesitaban que les arreglara un vehículo. Estas personas que fueron como civiles, estos agentes que fueron como civiles, les dijeron: necesitamos de Cipriano porque tenemos un vehículo para arreglar. Entonces la madre, sin pensar que obviamente eran policías, les dijo que su hijo se encontraba en un lugar conocido como la Curva del Diablo. Ellos salieron de este lugar donde estaban los padres de Cipriano y fueron hasta donde los padres les habían indicado que él estaba viviendo, y ahí arrestaron a Cipriano Luna a la 1 de la tarde del 20 de marzo de 1992. Luego de eso lo llevaron a un descampado al aire libre. Ellos querían cuestionarlo. Ahí uno de estos policías que estaba como civil se identificó como policía judicial, y lo primero que hizo fue mostrarle una foto de Alejandro Chávez López y de su esposa. José Julio Cipriano primero le ofreció dinero al investigador como soborno, y cuando no logró convencerlo, entonces confesó todo lo que hizo. Dijo que él tenía 2 cómplices. Uno se llamaba Alejandro Cruz Martínez, de 18 años. Este joven trabajaba como vendedor ambulante, y el otro hombre era Adán Robledo, de 20 años, empleado de una empresa que vendía agua purificada en bidones. A pesar de tener una confesión, ellos necesitaban más pruebas concretas para que el caso sea bastante sólido, y así también para poder vincular a estos hombres con la escena del crimen. Y así fue cuando allanaron la casa de Cipriano Luna y encontraron una casetera que era de pertenencia de esta familia. También había un dije de oro que luego la hermana de Febe confirmó que le había regalado ella
a su hermana hace un tiempo atrás. Y uno de los zapatos concordaba con la huella encontrada en una de las sábanas de la cama. Con estas evidencias arrestaron a los 3 involucrados. También se confirmó que uno de ellos en el pasado trabajaba en una siderurgia y en este lugar él había aprendido a amarrar tubos calientes y que concordaba también con los nudos encontrados en las niñas cuando fueron asesinadas. La razón de los asesinatos, así como contamos hace rato, tenía que ver con las estafas que el padre realizaba. Alejandro Chávez López había contratado a Cipriano Luna para que arreglara este vehículo que dijimos que estaba en el patio trasero, el Oldsmobile. Y según Cipriano Luna, Alejandro se había quejado porque el arreglo de este vehículo había tomado mucho tiempo. Entonces agarró el vehículo de la casa de Cipriano donde él estaba reparando o estaba restaurando este vehículo y lo llevó a su residencia sin pagar. Y Cipriano dijo que Alejandro terminó debiéndole 700,000 pesos mexicanos de la época, a pesar de que el auto ya estaba prácticamente terminado. Ahora, uno de los cómplices también tenía sus razones, o sea, razones para... Obviamente que nada justifica un asesinato, pero se comprobó que había una razón de por qué colaboró con este asesinato. Él estaba enamorado de la hija mayor y el padre lo habría insultado en el pasado para que no se acercara a su hija. Los 3 hombres declararon que la idea era asustarlos, pero que todo se salió de las manos. Todos fueron declarados culpables y cumplen actualmente una condena de 250 años en una prisión de máxima seguridad de México. En cuanto al hijo, porque él fue el único sobreviviente, el niño de 3 años, estos involucrados dijeron que cuando ellos entraron a la casa, asesinaron a todas las personas, nunca vieron a un niño. O sea que ahí se presume que quizás el niño estaba dormido en la cuna cuando todo ocurrió y se salvó de suerte. Y también se analizó que la herida que él tenía debajo de la axila pudo haberse ocasionado cuando él trató de salir de la cuna y se cayó al suelo. Así que nada, chicos, este fue el terrible caso de la familia Chávez López, un caso súper interesante que, como dije, yo no conocía antes y después, al enterarme de todos los detalles, creo que es una de las historias más impresionantes de México. Yo espero sus comentarios aquí abajo y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia. Quiero agradecer a todos los miembros de historiascriminales.com que gracias a sus pagos mensuales podemos seguir produciendo contenido. Los miembros pueden ver los videos antes y sin comerciales. También a Eli Estigarribia en producción general y a Arturo Carrión en edición, que además tiene un canal de criminalística que lo dejo en la descripción.